Nos adentramos ahora en el terreno del análisis de la moderación. En este vídeo vamos a presentar los pormenores del análisis estadístico de la moderación simple y lo haremos utilizando un ejemplo de investigación del campo de la educación. Los datos con los que vamos a explicar el análisis de la moderación proceden de una investigación cuasi experimental con un diseño factorial 2×2 y en el que han participado 541 personas. Nuestra variable independiente es el método de enseñanza de las matemáticas, que adopta dos niveles: método innovador, método tradicional, codificados como 0 y 1 respectivamente. Esto es un elemento importante que luego aludiremos. El método innovador se puede decir que era un método que consistía en mucha implicación en trabajos en grupo, con un trabajo enfatizando la realización de proyectos concretos y la evaluación continua. En cambio, el método tradicional enfatizaba mucho más el trabajo individual, el seguimiento del libro y de sus ejercicios y finalmente tenía una evaluación final mediante un examen. Nuestra variable moderadora, en este caso es una variable moderadora dicotómica, también codificada como 0,1 y que se refiere al sexo de los participantes. Finalmente, nuestra variable dependiente sería el nivel de conocimiento en matemáticas evaluado después de la intervención. Los datos están incluidos en un archivo en SPSS que hemos denominado matemáticas.sat. Recordemos brevemente cuál es el diagrama conceptual y el diagrama estadístico del análisis de la moderación simple. En este caso tenemos una única variable moderadora que denominaremos m, que se supone interfiere en la relación entre las variables independientes x e y. Estadísticamente, esto supone realizar un análisis de regresión múltiple en el que incluiremos tres variables: la variable independiente x, la variable independiente m, en este caso el moderador, y la interacción entre la variable independiente x y nuestro moderador. De tal manera que el análisis con Process nos va a permitir cuantificar tres coeficientes de regresión: el coeficiente B1, que cuantifica el efecto principal de X, el coeficiente B2, que cuantifica el efecto principal de la variable moderadora, y el más importante en este tipo de análisis, el coeficiente B3, que cuantifica el efecto de interacción que denominamos XM sobre Y. El modo clásico para analizar la moderación es el análisis de varianza o ANOVA. En nuestro ejemplo tenemos dos variables independientes. La primera, que se refiere al método de enseñanza de las matemáticas, y la segunda, que en realidad actúa como variable moderadora, el sexo de los participantes. Está claro que lo que queremos es estimar cómo influye el método en el rendimiento en matemáticas, cómo influye el sexo, el rendimiento en matemáticas y cómo la interacción de ambos factores influye en el rendimiento en matemáticas. Es decir, quién se beneficia más del método innovador, si los hombres o las mujeres. Bien, el análisis que debemos o deberíamos utilizar siguiendo el modelo clásico sería el análisis factorial de la varianza para un diseño 2×2. Ahora bien, este no es más que un caso especial del análisis de regresión múltiple con variables predictoras dicotómicas, es decir, codificadas como variables dummy, en este caso una codificación como 0 y 1. Tenemos que tener en cuenta que para efectuar el análisis factorial de la varianza, esta codificación dummy sería perfecta. Sin embargo, cuando trabajamos con Process, deberemos modificar la codificación y convertirla en la codificación que se indica en la pantalla, con coeficientes menos 0,5, 0,5. Porque la codificación dummy versus esta alternativa influye en la estimación matemática de los coeficientes B1 y B2, es decir, en la estimación de los efectos principales de las variables X y M. Aunque bien es cierto que esta codificación, la dummy frente a la alternativa, no influye en los resultados del coeficiente B3 que cuantifica el efecto de interacción. Por tanto, lo que vamos a hacer a continuación es mostrar el análisis de la varianza
para analizar la interacción entre las variables consideradas, analizar la moderación y posteriormente vamos a analizar con los mismos datos el análisis en el que se basa Process, utilizando la codificación alternativa. De tal manera que lo que veremos es que matemáticamente ambos procesos son exactamente iguales y de hecho se llega a las mismas conclusiones, con la salvedad de que con Process obtenemos mayor riqueza de información estadística. Estamos ahora con el programa SPSS, hemos abierto el archivo matemáticas.saf que contiene la información de las 541 personas que han participado en este estudio y donde se describen las variables. La variable independiente, codificada de manera dummy como 0 o 1, que representa el programa de enseñanza de las matemáticas, la variable dependiente, el nivel de conocimiento en matemáticas después de efectuada la intervención, el sexo de los participantes codificada como variable dummy 0,1 y luego las dos variables independiente y el sexo codificadas con los valores menos 0,505 para poder efectuar posteriormente el análisis con Process. Ahora las variables que nos interesan son VI, VD y sexo, es decir, las variables codificadas como dummy en sexo y variable independiente y la variable dependiente, porque lo primero que vamos a hacer es el análisis factorial de la varianza. Con SPSS el análisis factorial de la varianza se encuentra en el menú Analizar, Modelo lineal general, univariante. Esto abre un cuadro de diálogo en el que lo primero que tendremos que hacer es incluir las variables necesarias. En primer lugar, la variable dependiente, y en segundo lugar las variables independientes y moderadora. Una vez hecho esto, pulsaremos el botón Opciones para pedir al programa que nos dé información sobre los estadísticos descriptivos, la estimación del tamaño del efecto, la potencia observada, pruebas de homogeneidad y, más importante aún, las medias marginales estimadas, que son con las que vamos a trabajar posteriormente. Una vez hecho esto, pulsamos Continuar y el último elemento será el botón Gráficos para pedirle al programa que haga un gráfico en función de la variable independiente, otro gráfico en función de la variable sexo y un gráfico que nos permitirá ver la interacción entre la variable independiente y el sexo. Una vez hecho esto, damos Continuar y Aceptar. SPS automáticamente efectúa el análisis factorial de la varianza y aquí tenemos los resultados que vamos a ir analizando detenidamente en las siguientes fases. Tenemos una primera tabla con los resultados del análisis de varianza, denominado UniANOVA en SPSS, es la tabla denominada Pruebas de los efectos intersubjetos. Observamos que la variable independiente ejerce un efecto estadísticamente significativo en la dependiente, que el sexo también tiene una incidencia estadísticamente significativa y que finalmente este último elemento, que representa la interacción entre la variable independiente y el sexo, arroja también un resultado estadísticamente significativo. A continuación, obtenemos información sobre las medias marginales estimadas, lo que nos va a permitir interpretar o dar sentido a esos resultados que acabamos de mencionar. En primer lugar, vemos las medias en función del programa innovador o tradicional, es decir, la estimación del efecto principal de la variable independiente. En segundo lugar, las medias de hombres y mujeres, independientemente del método al que han sido asignados aleatoriamente, en este caso para estimar el efecto principal de la variable moderadora, y finalmente, teniendo en cuenta la variable independiente y el sexo, las medias que habrían obtenido estas personas y que permite analizar o obtener información sobre el efecto de interacción entre dichas
variables. Esto lo vemos mucho más claramente en forma de gráficos, tal como se muestra en esta pantalla. Aquí vemos el efecto principal del programa de enseñanza, que recordemos era estadísticamente significativo, y esto nos permite comprobar que efectivamente las personas que han participado en el programa innovador rinden mejor en matemáticas en términos generales que las que han participado en el método tradicional. El segundo gráfico nos indica que las mujeres, independientemente del método en el que han participado, rinden mejor en matemáticas que los hombres. Y finalmente, vemos el gráfico que reproduce la interacción entre ambas variables, el sexo y el método de aprendizaje. Vemos claramente que las mujeres puntúan muy por encima de los hombres. Vemos también que entre las mujeres aparentemente no hay diferencias claras en función del método innovador o tradicional, pero que en los hombres sí que se observa una inclinación en esta línea, y ello significa que se han beneficiado mucho más del método innovador que del método tradicional. Aquí tenemos la tabla global con todas las medias para estimar los distintos elementos necesarios para realizar una adecuada interpretación del análisis de varianza, y que, como vamos a ver posteriormente, son resultados exactamente iguales que los obtenidos con el análisis de regresión, con Process. En primer lugar, vamos a estimar un efecto principal de X, teniendo en cuenta estas variables, el efecto del programa de enseñanza. En segundo lugar, vamos a estimar un efecto principal de M, teniendo en cuenta estas medias, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres independientemente del programa en el que hayan participado. Tenemos luego dos efectos simples, el efecto simple de la variable independiente en I en los hombres, teniendo en cuenta estas medias, y otro efecto simple de la variable independiente sobre el conocimiento de matemáticas en mujeres, teniendo en cuenta estas dos medias, y finalmente el cálculo del efecto de interacción que integra la información de estas cuatro medias. Vamos a ir viendo paso por paso cómo se efectúan los cálculos que nos permiten obtener coeficientes que ya adelanto van a ser exactamente iguales que los que obtengamos con Process. El primer efecto a calcular es el efecto simple de X sobre Y en mujeres. Con esta fórmula, teniendo en cuenta estos valores, obtenemos un valor del coeficiente muy próximo a 0, que en realidad representa lo que ya veíamos en el gráfico, que no hay una diferencia clara entre las mujeres en el rendimiento en matemáticas en función del programa de enseñanza que hayan recibido. Cosa diferente en el caso de los hombres, donde por medio de esta fórmula hemos calculado una resta entre las medias, aquí marcadas, y observamos un coeficiente que tiene un valor muy diferente de 0, que se aleja mucho de 0 y que tiene un signo negativo, lo que indica claramente que el método innovador ha funcionado mucho mejor que el método tradicional, si se observa cómo se ha efectuado la resta. Este valor del coeficiente se aleja, como digo, bastante de 0. El efecto principal está calculado bien con esta fórmula, teniendo en cuenta estos valores, o bien con esta otra fórmula, teniendo en cuenta los valores que se indican a partir de la tabla. En ambos casos arroja el mismo resultado, que es un coeficiente denominado coeficiente B1, que estima el efecto principal de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y se podría leer de la siguiente manera: independientemente del sexo de los participantes, los estudiantes que fueron asignados al método tradicional han obtenido menos 0.207 unidades menos de conocimiento en matemáticas que los participantes, que los estudiantes que recibieron el método innovador. Por otro lado, aquí tenemos el efecto principal de la variable moderadora,
estima el coeficiente B2, calculado con esta fórmula, teniendo en cuenta o bien estos elementos o bien estos otros elementos. En ambos casos observamos el mismo valor del coeficiente y esto se puede interpretar de la siguiente manera. Independientemente del programa de enseñanza en el que hayan participado los estudiantes, las mujeres tienen 0,780 unidades más de conocimiento en matemáticas que los hombres. Es decir, su rendimiento es superior independientemente del programa en el que hayan participado. Y finalmente, tenemos en esta diapositiva cómo calcular el efecto de interacción que estima el coeficiente B3, el más importante en un análisis de moderación, como veremos luego con Proces. En este caso, utilizando la información de las 4 celdas y efectuando los cálculos, se obtiene este valor que nuevamente se aleja bastante de cero. Ello significa que el efecto simple del programa de enseñanza en los conocimientos de matemáticas es diferente en hombres y mujeres, cosa que ya veíamos anteriormente analizando los efectos simples. Hasta aquí los resultados del análisis de varianza y a continuación vamos a ver cómo utilizar Proces para hacer el mismo análisis de moderación y observaremos que los coeficientes B1, B2 y B3 arrojan los mismos resultados que acabamos de observar. Aquí observamos en estos momentos la información del estudio con el que estamos trabajando. La única diferencia con respecto a una diapositiva muy similar que presentábamos al inicio de este vídeo es cómo hemos codificado los valores de la variable independiente y de la variable moderadora, ahora utilizando un sistema basado en el -0,5 y 0,5, diferente de la codificación dummy que tenía valores 0 y 1. Esto lo hacemos para poder estimar con Proces adecuadamente los coeficientes de los efectos principales, coeficientes B1 y B2. Bueno, tenemos nuevamente la matriz de datos matemáticas.saf y en este caso vamos a proceder a realizar el análisis de moderación simple con Proces. Para ello vamos a utilizar estas dos variables recodificadas, la variable independiente y la variable sexo, ambas recodificadas con valores -0,5, 0,5 y también nuestra variable dependiente. Recordemos que Proces se encuentra en el menú Analizar, Regresión, Proces. Esto abre el cuadro de diálogo con el que ya hemos trabajado en otras ocasiones y lo primero que tenemos que hacer es modificar el número del modelo con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el modelo número 1, que es el que permite efectuar análisis de la moderación simple. Vamos a modificar también este parámetro para seleccionar 10.000 muestras de bootstrapping y dejaremos el nivel de confianza, el intervalo de confianza en el 95%, como siempre. A continuación vamos a ir incluyendo las variables. Nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente recodificada y la variable moderadora que se incluye en este recuadro variable m. A continuación abrimos el cuadro, el botón opciones y marcamos esta casilla, generar datos para poder realizar una representación gráfica, algo que como puede verse solo está disponible para los modelos 1, 2 y 3, es decir, los únicos 3 modelos que analizan moderación. Continuar y pinchamos en este otro botón para ver el valor por defecto a partir del cual el análisis de moderación va a proceder, utilizando la aproximación pick a point, que es la que se puede utilizar cuando la variable moderadora es cualitativa, como sucede en este caso. Continuar y aceptar. Proces está efectuando el análisis y automáticamente aparecen los resultados en la ventana de resultados de SPSS. Y aquí aparecen los distintos elementos y vamos a ir detallando e interpretando cuidadosamente cada uno de estos elementos.
La primera información que ofrece Proces siempre es sobre el modelo que estamos utilizando, en este caso el modelo 1 de modelación simple. A continuación viene la información sobre las variables y su rol, como variable dependiente e independiente y modeladora, al igual que nos informa del tamaño de la muestra. Seguidamente viene los resultados del análisis de regresión para estimar tres coeficientes, el coeficiente B2, B1 y B3. El coeficiente B2 estima el efecto principal de la variable modeladora sobre la dependiente. El coeficiente B1 estima el efecto principal de la variable independiente sobre la dependiente y el coeficiente B3 estima el efecto de interacción de este término sobre la variable dependiente. Dichos coeficientes aparecen en esta columna, son coeficientes de regresión no estandarizados y como puede apreciarse los valores obtenidos son exactamente los mismos a los obtenidos con el análisis de varianza. Este término, el término de interacción, es una nueva variable que ha creado Proces por nosotros y que implica un término de interacción, de multiplicación entre la variable moderadora y la variable independiente. Por tanto, Proces ejecuta o crea esta variable por nosotros. Igualmente, aquí aparecen los niveles de significación y observamos claramente que los tres coeficientes son estadísticamente significativos, es decir, el sexo influye en el nivel de conocimientos, el programa de educación en matemáticas también produce un rendimiento diferente en las matemáticas y finalmente el efecto de interacción también es estadísticamente significativo y esto nos va a dar la pauta de pensar que los métodos de aprendizaje de las matemáticas difieren de su eficacia en función del sexo. De todas maneras, para ver esto de manera más clara, Proces añade un segundo elemento que es lo que denomina como efecto condicional de la variable independiente sobre la dependiente en distintos valores del moderador. El moderador es sexo, con los valores menos 0,5 para los hombres, 0,5 para las mujeres. Aquí viene el efecto, el coeficiente nuevamente es un coeficiente de regresión no estandarizado. Este efecto condicional remite a lo que en análisis de varianza llamábamos efecto simple y su significación. Vemos claramente que para los hombres hay un efecto estadísticamente significativo y no así para las mujeres, de tal manera que podemos decir el efecto simple del programa de enseñanza de las matemáticas es estadísticamente significativo entre los hombres, sin embargo entre las mujeres no se aprecian diferencias significativas en función de dicho programa. Para tener una mejor interpretación de este resultado, Proces añade un último elemento que nos va a permitir construir un gráfico de líneas y por tanto visualizar la interacción. Para poder realizar el gráfico, lo que tenemos que seleccionar es esta parte final de los resultados, copiar y llevar a un nuevo archivo de sintaxis. Ahí lo pegamos. Y con esta información vamos a hacer un pequeño cambio para que el gráfico tenga un mejor aspecto. Lo que estamos es cambiando el orden de las variables de tal manera que va a hacer un gráfico entre la variable independiente y la dependiente para los distintos valores de la variable sexo. Ahora sí, seleccionamos todo y damos al botón ejecutar del SPSS. Esto genera un gráfico que aquí tenemos y que mediante la opción de editar podremos ir configurando para dar un mejor aspecto. Después de realizar un trabajo de edición, finalmente aquí tenemos el gráfico obtenido con SPSS. Como se puede observar, hemos incluido las líneas y los coeficientes que indican si hay un efecto significativo del programa en hombres y en mujeres, teniendo en cuenta esta codificación de la variable independiente. Así observamos que las mujeres alcanzan niveles similares
en rendimiento o en matemáticas con ambos programas de enseñanza. Sin embargo, el método innovador parece ser que mejora el rendimiento con respecto al método tradicional en los hombres. Y esta sería la interpretación sustancial a la que podemos llegar con el análisis de estos datos y por tanto con el análisis de moderación simple con Process.